Hola, buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre el arte de la tesis doctoral. Hoy vamos a ver qué se hace con una lista de cotejo para la validación de un instrumento. Bien, pues para iniciar vamos a ver cómo se valida en la investigación cualitativa. No hay un orden establecido, no hay formatos completamente rígidos. Hay un formato auxiliar y pues cada director de tesis, investigadores, se han dado a la tarea de elaborar los suyos propios de acuerdo a los contextos, porque no pueden ser iguales. La lista de cotejo entonces viene a ser un listado de categorías emergentes, sensibilizadores o conceptos que se tienen que observar en un guión de preguntas para poder identificar qué aspectos son válidos, cuáles no son válidos y poder tener al final un guión de preguntas válido para aplicar. ¿Cuáles son los elementos de una lista de cotejo en un guión de preguntas? Bueno, hay unos datos generales, hay el listado de lo que se va a observar, las categorías de análisis, de observación y los datos del validador. En cuanto a los datos generales, se requiere tener el título del trabajo, el propósito de la entrevista, quién es el autor y las instrucciones. Las instrucciones son específicas para el validador, en donde se le dice pues que hay un conjunto de categorías de análisis que debe observarse, que es un guión de preguntas, que la entrevista es de corte fenomenológico y que debe describir lo observado. Hay que hacer hincapié en que, pues, hacer una lista de cotejo donde el diseño es cualitativo, pues no puede ponerse una X ni un número, sino hay que describir, anotar el número de las preguntas y en el renglón que va a las observaciones, en caso que se requieren, decir qué es lo que hay que hacer con esa pregunta. Lo primero que hay que revisar en un guión de preguntas es que exista una relación de las preguntas de investigación con las preguntas del guión. Es decir, pueden repetirse o puede ser una congruencia uno a uno, una función biyectiva. Si yo tengo la pregunta general, ¿cuál es el significado, estructura y esencia de las experiencias vividas por los estudiantes de bachillerato al usar las redes sociales en el aula para aprender? Pues una pregunta del guión puede ser qué herramientas o funciones específicas de las redes sociales utilizas para comunicarte y colaborar con ellos. En este caso, tengo una pregunta general de cuál es el significado que viene siendo la misma que vimos anterior, pero le pregunto cuál es tu actividad diaria en Facebook. Descríbeme ampliamente. Y como podemos ver en la anterior se pregunta de herramientas o funciones de las redes sociales para comunicarse y colaborar con ellas. Y aquí tenemos actividad diaria en Facebook, ¿sí? Entonces, esta pregunta de actividad diaria en Facebook, pues no tiene una relación directa con la pregunta general de investigación. ¿Cómo se hace en la lista de cotejo? Bueno, hay una categoría de análisis que precisamente pregunta esto. Existe una relación de las preguntas de investigación con las preguntas del guión y pues si se observa que en casi todas, pues se anota en observado. Y en observado decir cuáles son las que no tienen relación con las preguntas. En este caso, la pregunta 3 y la pregunta 20. Recuerden que esto es hipotético. Y las observaciones sería que las preguntas deben suprimirse y elaborar otras que sí coincidan. En cuanto a la relación de categorías emergentes con las preguntas, hay un resumen de categorías emergentes, sensibilizadores, conceptos temáticos que se elabora.
que son extraídos de las preguntas de investigación, por lo tanto, deben tener relación con las mismas preguntas. ¿Sí? Si yo pregunto cuáles son los elementos clave que definen la estructura de la participación de los estudiantes en las redes sociales durante sus actividades académicas, tengo el concepto temático participación de los estudiantes. La pregunta del guión tendría que ser, imagínate que tienes que preparar una presentación en grupo para usando redes sociales para coordinarte con tus compañeros. ¿Cómo organizarías el trabajo? Si el concepto temático es participación de los estudiantes, como está en la pregunta, pues si yo pregunto qué emociones surgieron cuando trabajaste la narrativa, no tiene relación la pregunta con el concepto temático participación de los estudiantes. ¿Qué se hace en la lista de cotejo? Bueno, pues está la categoría de análisis, donde nos dice que debe haber una relación y se observa que en casi todas las preguntas existe esta relación, pero que la pregunta número 18 no se relaciona con ningún concepto temático surgido de las preguntas de investigación. Por lo tanto, como observación ponemos suprimir la pregunta 18 o cambiarla. Otra cuestión que hay que ver que en las preguntas solamente se pregunte de una categoría, porque de lo contrario, pues vamos a confundir al sujeto o nos contesta una o la otra o tres o cuatro. Entonces, cada pregunta tiene que dar origen a una y solo una categoría emergente. ¿Cómo utilizas las redes sociales para colaborar con tus compañeros en proyectos escolares? La categoría emergente es colaboración. ¿Cómo utilizas las redes sociales si yo pongo para colaborar y participar? Aquí tengo colaboración y tengo participación, tengo dos categorías emergentes, entonces tengo que decidirme si dejo colaboración o dejo participación. ¿Cómo se llena la lista de cotejo? Bueno, la categoría de análisis es que cada pregunta da origen a una categoría emergente únicamente, se observa en casi todas, y no se observa en las 5, 16 y 18. Observaciones, ajustar las preguntas suprimiendo la o las categorías que sobran. Como son importantes, hay que elaborar preguntas aparte. Las categorías emergentes. Bueno, ¿y cuántas salen? Pues dependiendo del número de preguntas, exceptuando la pregunta rompehielo y la pregunta de cierre, pues tenemos una categoría por cada pregunta. ¿Sí? ¿Puedes describir una experiencia específica en la que las redes sociales hayan ayudado en tu aprendizaje? Categoría emergente, ayuda en el aprendizaje. ¿Qué se hace en la lista de cotejo? Bueno, pues como la categoría de análisis es categorías emergentes, se tiene que hacer un listado de todas las categorías que se observan. ¿Sí? Y aquí entonces vienen las observaciones. Esto es por eso es cotejo. Se toma la otra lista de cotejo y se sacan los porcentajes tratando de ver qué coincidencia hay entre lo que puso el investigador que según buscaba y lo que el experto está encontrando. Debe haber una coincidencia cuando menos de 80% y decir en qué no se coincide. Entonces, en observaciones anotamos al cotejar con la otra observación se tiene un 85% de coincidencia. No se coincide en Facebook, aprendizaje móvil y entorno digital. En cuanto a la claridad de apertura, que se refiere precisamente a que las preguntas sean claras y que sean abiertas, no cerradas, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado tu percepción de ti mismo desde que empezaste a usar redes sociales para aprender? ¿Cuál es el cambio que has percibido en tu percepción de ti mismo desde que comenzaste a aprender a usar las redes sociales para cambiar tu percepción? Es una pregunta confusa. ¿Ha cambiado tu percepción de ti mismo desde que empezaste a usar redes sociales para aprender? La respuesta sería sí, no o no sé. Por lo tanto, no es de apertura. Claridad y apertura. Se observa en casi todas, pero la 7 no es clara y la 12 no es abierta. Observaciones, analizar las preguntas, clarificando y usando el relativo cómo y para qué no se cierre con un no. Luego estamos los dominios. El primer dominio es el descriptivo. Las preguntas son susceptibles de dar respuesta ampliamente diferentes desde el dominio descriptivo.
¿Cómo vive y experimenta un alumno de bachillerato el proceso de aprendizaje cuando interactúa con redes sociales en el entorno del aula? Pues el sujeto tiene que describir esta situación. ¿Cómo se llena la lista de cotejo? Observado, pues puede ser que la uno, la 3, la 8 y la 20 sean del dominio descriptivo, ¿sí? Y pues sin comentarios se aluden a lo descriptivo. Conductual. ¿Cómo utilizas las redes sociales para colaborar con tus compañeros en proyectos escolares? Este es un dominio de conducta, nos dice algo que se tiene que hacer. En este caso es un uso de unas redes sociales para la colaboración. ¿Qué se hace aquí? Pues se va anotando si hay preguntas que están en este dominio, pues se dice en observar cuáles son las preguntas que tienen este dominio. En este caso, se está poniendo que ninguna pregunta está en este nivel. ¿Cuál es la observación? Agregar al menos una pregunta que corresponda a este dominio. El dominio experiencial. ¿Puedes contar una experiencia específica en la que las redes sociales hayan influido en tu aprendizaje? En este caso, pues de acuerdo a la experiencia, va a contar algo específico. Dominio experiencial, pues puede ser que se observen en todas, porque como precisamente la fenomenología se basa en la experiencia de los sujetos y pues en observaciones sin comentarios. Cognitivo. ¿Qué significado tiene para ti la interacción con tus compañeros a través de redes sociales en el contexto educativo? Entonces estamos haciendo una pregunta sobre algo que tiene que conceptualizar. Aquí pues hay dos preguntas del dominio cognitivo, la 3 y la 8 y pues sin comentarios. El dominio emocional. ¿Qué emociones surgieron cuando trabajaste la narrativa de textos literarios en YouTube? Obviamente, esta pregunta le corresponde al dominio emocional, sería la 8 y pues sin comentarios en las observaciones. Dominio evaluativo. ¿Cómo evaluarías la efectividad del uso de redes sociales en tu aprendizaje? El dominio evaluativo, pues se observa cuáles son las preguntas que tienen este y se anotan, la 4 y la 17 y no hay comentarios al respecto. En cuanto a la tipología de las preguntas corresponden a una tipología variada y flexible, es decir, que si hay 20 tipos, pues están los 20 tipos presentes, ¿sí? En este caso, casi todos los tipos de preguntas están, pero se observa que no hay preguntas de sondeo. ¿Qué observaciones se hace? Incluir al menos una pregunta de sondeo. La famosa pregunta rompehielos. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus clases? ¿Cómo se llena? Categoría de análisis, observado sí. ¿En dónde? En la uno. Observaciones. La pregunta rompehielo es muy vaga. ¿Qué significa? Pues que hay que hacer un ajuste a la pregunta. Pregunta introductoria. ¿Podrías contarme un poco sobre cómo usas las redes sociales en tu vida diaria? Y entonces nos damos a la lista de cotejo y ponemos que se observa en la 2. Pero hay observaciones. Dejar solo una pregunta introductoria y la otra pasarla a otro tipo de antecedente. Pregunta de antecedente. El guión contiene este tipo de preguntas, por ejemplo. ¿Puedes recordar tu primera experiencia usando redes sociales para una actividad académica? ¿Cómo fue? En este caso se observa en la pregunta 3, pero no hay observaciones, quiere decir que está bien redactada la pregunta. Pregunta de sondeo. Recuerden que son dos, pregunta inicial y la pregunta de sondeo. ¿Cómo usas las redes sociales para tus estudios? Pregunta de sondeo. ¿Podrías darme un ejemplo específico de una vez que usaste redes sociales para resolver una duda académica? Y entonces tenemos que es la 15 y la 16 en donde se observa este tipo de preguntas. Y como observaciones es que las preguntas no están relacionadas entre sí. Es decir, hay un sondeo, pero no sobre la pregunta anterior. Las preguntas de especificación también son dos. ¿Cómo interactúas con tus compañeros a través de las redes sociales en el contexto académico? ¿Qué herramientas o funciones específicas de las redes sociales utilizas para comunicarte y colaborar con ellos? Entonces aquí tenemos también dos, tienen que haber dos, la 18 y la 19, pero también observamos que la pregunta no está relacionada con la inicial, o sea, lo que se pide que se especifique no tiene relación con lo que están preguntando.
Pregunta directa. ¿Qué redes sociales utilizas con más frecuencia para tus estudios? Aquí tenemos dos, la 9 y 14, y están bien redactadas, no tienen comentarios. Las preguntas indirectas. ¿Qué cambio has notado en la forma de estudiar de los estudiantes desde que las redes sociales se volvieron populares? Llenamos nuestra lista de cotejo. En la 11 hay este tipo de preguntas, pero hay que ajustar la pregunta porque tiene dos categorías emergentes. En la pregunta de estructuración, me gustaría ahora cambiar de tema. Dime, ¿qué plataforma de redes sociales utilizas más frecuente para actividades académicas? Esto lo observamos en la pregunta 4 y está un poco confusa, por lo tanto hay que clarificar la pregunta. La pregunta de interpretación, ¿cómo ha cambiado tu percepción de ti mismo desde que empezaste a usar redes sociales para aprender? Llenamos nuestra lista de cotejo y nos damos cuenta que de este tipo de preguntas hay dos, la 8 y la 12, por lo tanto hay que clarificar la pregunta 8. Pregunta general, ¿de qué manera utilizas las redes sociales para tus estudios? Lo observamos en la 5 y la 17 y vemos que hay errores de ortografía, por lo tanto pedimos revisarlos. La pregunta de opinión, ¿qué opinas sobre el uso de redes sociales como herramienta educativa? En la lista de cotejo encontramos que hay dos, la 6 y la 10, pero en la 6 hay dos categorías emergentes y solo debe existir una. Pregunta de ejemplificación. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo el uso de redes sociales ha mejorado tu rendimiento académico? En la lista de cotejo, pues no observamos. Si no se observa, pues hay que escribir que no se encuentra este tipo de pregunta. Las observaciones es generar este tipo de preguntas. Recuerden que esto es hipotético. Pregunta de contraste. El guión, ¿cómo compararías tu experiencia de aprendizaje a través de redes sociales con el aprendizaje tradicional en el aula? En la lista de cotejo vemos que en la 7 hay este tipo de pregunta y que hay un error de ortografía. Expresión de sentimientos. El guión contiene estas preguntas. ¿Cómo te sientes cuando usas redes sociales para aprender? En la lista de cotejo nosotros observamos que la pregunta 13 es de este tipo y que hay un error de captura. Sensitiva. ¿Qué tipo de recursos o ayuda buscas en redes sociales cuando te sientes abrumado por tus estudios? Que pues pueden ser visuales, pueden ser auditivas, etcétera. Vemos que es la 20, pero hay errores de captura, por lo tanto, en observaciones solicitamos que se revisen. Simulación. Imagina que estás estudiando para un examen importante y recibes muchas notificaciones de redes sociales. ¿Cómo manejarías estas distracciones? En la lista de cotejo vemos que es la pregunta 21 y está bien redactada sin comentarios. Pregunta de cierre. ¿Hay algo más que te gustaría añadir sobre tu experiencia usando redes sociales para aprender? En la lista de cotejo nos damos cuenta que es la 22, que es la última, y no hay comentarios al respecto. Las observaciones no corresponden al listado, sino que hay que redactarlos en forma de narrativa. Decir que si está la fecha o falta, si está la hora de inicio o no está, la hora de término, el lugar de la entrevista, los datos del entrevistador, los datos no sensibles del entrevistado, el propósito, los participantes elegidos, el motivo por el cual fue seleccionado, el aviso de confidencialidad de los datos, el tratamiento de los datos, el agradecimiento inicial y final. Y las específicas son todas las que atañen a la lista de verificación, ahí donde fueron poniendo que faltan o que sobran o que hay faltas, errores de ortografía o que tienen dos categorías que están preguntando. Criterio de aplicabilidad se refiere a tomar las dos listas de cotejo y entonces analizar si hay coincidencia o no hay coincidencia y con cuánto se coincide. El 80% es el mínimo, ¿sí? Y al final, decir preguntas cuyas categorías emergentes no coinciden y que requieren revisión y ajuste y cuáles definitivamente se tienen que suprimir. Y al final, los datos del validador, que serían el nombre, la cédula profesional, el tiempo empleado en la validación, lugar y fecha y la firma del mismo. Y pues esta es la forma de llevar a cabo